En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta de la presentación de la Santísima Virgen en el Templo de Jerusalén. Una fiesta antiquísima de la Iglesia, particularmente de la Iglesia oriental, que es considerada una de las 12 principales fiestas del año litúrgico de los griegos, y que de allí vino la tradición para que se incluyera a principios del siglo XVI en el rito romano. En esta fiesta la Iglesia conmemora un acontecimiento, la infancia de la Virgen Santísima. Pronto celebraremos la fiesta de su concepción inmaculada. Como Nuestra Señora fue concebida en las entrañas de Santa Ana, prodigiosamente, sin mancha de pecado original. La Virgen es la purísima concepción. Y sus padres resolvieron que aquella niña no iba a ser para el mundo, iba a ser enteramente para el Señor. La iban a ofrecer al Señor como correspondencia en gratitud al don de haberles hecho la honra, ya en plena vejez, de darles una niña. Siendo todavía la niña de 1 año, San Joaquín le dijo a Santa Ana la conveniencia de llevarla ya al templo para ser criada con las mujeres que allí habitaban en una parte determinada del templo junto al llamado atrio de las mujeres. Y sin embargo Santa Ana le pareció todavía demasiado pequeña, con solo 1 año, para desprenderse del calor del hogar. Y le dijo a San Joaquín que era mejor esperar a los 3 años para llevarla al templo y ver cómo la propia niña reaccionaba. Pasaron esos años y al cumplir los 3, juntamente con otras niñas pequeñas que eran llevadas en procesión con lámparas encendidas al templo de Jerusalén para ser ofrecidas, la Virgen María, la Virgen Niña, fue conducida al templo. Sus padres estaban admirados de la resolución con que aquella niña tan pequeña iba hacia el templo de Jerusalén. No había en ella ningún titubeo, ninguna mirada hacia atrás. Iba concentrada la mirada en que su lámpara permaneciese encendida, que no se derramara el aceite, y orientada hacia la meta, hacia el lugar de la presencia de Dios en medio de su pueblo. No llevaban sus padres ni corderos que ofrecer al templo, ni palomas, porque el cordero era precisamente la madre del que iba a ser el Cordero Divino, la paloma del jardín precioso del Edén que Dios nuestro Señor se había reservado. Fue subiendo la niña María las escaleras del templo de Jerusalén hasta llegar a la presencia del sumo sacerdote, que era el que recibía aquel cortejo infantil de niñas pequeñas que serían dedicadas a Dios. Y ahí hubo otro prodigio. Aquella niña pequeña, una vez ante el lugar santo, en la presencia del sumo sacerdote, danzó para el Señor, mostrando así la alegría de servir al Señor, el deseo de que en aquel tierno corazón infantil había de dedicarse a Dios para siempre. Pues en esta fiesta de la Niña María honramos a Nuestra Señora, que dedicó toda su vida al Señor desde el momento mismo
de su concepción, precisamente porque este privilegio se le concedió en honor a la misión que había de realizar de ser la Madre de Dios, la Madre del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. También porque esa resolución se marcó con determinación a lo largo de toda su vida. Ella no había sido para el mundo. En ningún momento se planteó dedicarse a otra cosa que no fueran las cosas de Dios. De ahí aquella extrañeza ante la salutación del ángel. ¿Cómo es posible esto? Pues no conozco ni conoceré varón. Verdaderamente la Virgen Santísima buscaba, como hemos escuchado en el Santo Evangelio, estar atenta a la palabra divina y ponerla por obra en su existencia. Pero también porque la Virgen lo hizo con gozo, con alegría, sabiendo que en la presencia del Señor toda tristeza está disuelta, porque Dios mismo es nuestra alegría y nuestro gozo. Pues en esta fiesta de la Niña María, de la presentación de Nuestra Señora en el templo, la Iglesia tiene una misión para nosotros. La primera es que nos concienciemos de que por el Santo Bautismo hemos avanzado en este templo espiritual que es la Iglesia. El bautismo es la puerta de la fe y por tanto pertenecemos a Dios. Hemos sido separados de lo común para ser dedicados a Él. La vida cristiana ha de ser una llamada constante a vivir con perfección esta llamada a la santidad, que es el ser consagrados para Él, el ser propiedad y pertenencia suya. En segundo lugar, porque también en esta fiesta la Iglesia quiere concienciarnos de la importancia de educar a los niños desde muy pequeños en la fe cristiana. Precisamente es el compromiso que los padres y padrinos realizan cuando en el momento del Santo Bautismo, de forma vicaria, ellos participan en los ritos sagrados y adquieren esa responsabilidad de criar, de educar a los niños en la fe, para que así como se desvelan porque no les falte ninguna atención, ni alimenticia, ni sanitaria, ni escolar, sino que todo vaya dándose de forma paulatina y gradual, lo mismo en el ámbito de la fe, que sin duda es lo más importante, porque no solamente tienen los padres la tarea de formar hombres y mujeres para este mundo, sino de formar santos y santas para el cielo. Y ese compromiso es también su propia vida, su propia coherencia en el cumplimiento de la ley de Dios. En tercer lugar, porque es importante que esta dedicación a las cosas de Dios sea algo vivo en nosotros, sentir atracción por la casa de Dios. Como tantas veces nos dicen los salmos y los textos litúrgicos, ese anhelo por estar en los atrios del Señor. En definitiva es ese anhelo de eternidad, de plenitud, de belleza, de bondad y de bien, que es estar para siempre en la gloria de Dios y de la cual la Iglesia, el templo donde Él habita, es como un anticipo, como un pregustar ya la eternidad. Pues fijémonos en el ejemplo de Nuestra Señora, desde su más tierna infancia, la dedicación exclusiva y completa a las cosas de Dios, la alegría desbordante de ese corazón infantil
ante su objetivo, que era llegar a la casa de Dios y formarse allí, prepararse allí, ir creciendo precisamente para cumplir en su vida la voluntad divina y seguir su ejemplo en nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.